Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo del momento en que me estén observando. Los invito a que me sigan, a que se suscriban, a que compartan, a que dejen su comentario en la caja de comentarios, que estaré pendiente de lo que escriben y analizaremos todas esas inquietudes o afirmaciones que tengan, opiniones que puedan dejar ahí en sus comentarios. Gracias por ver este programa, por apoyarme. Vamos a ver hoy lo que ha venido sucediendo en el panorama político de nuestro país. Hoy han ocurrido varias cosas importantes. El tema del juicio oral en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. También vamos a hablar de Benedetti, cómo participa en política y lo más probable es que va a tener un problema legal. Vamos a revisar cómo es que los Estados Unidos nos pueden estar castigando con más aranceles. Vamos a observar un poco más de otras cosas, pero vamos a iniciar con el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se le siguen cayendo los testigos a la fiscalía, a la mamertería, a la izquierda petrista de este país e incluso también de Latinoamérica, porque si cae Álvaro Uribe Vélez, no solamente cae Colombia, sino cae Latinoamérica, porque Uribe ha sido el muro de contención contra el socialismo del siglo XXI. Hoy, en la audiencia del juicio oral en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, compareció ante estos estrados judiciales la señora Vicky Jaramillo. Esta señora, hay que decir que es una participante del Centro Democrático. Ella pertenece al Centro Democrático y fue citada como testigo directo por parte de la Fiscalía para que declarara en el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo importante de esto es que la señora Vicky Jaramillo confirmó que en conversaciones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y ante la razón que ella le dio sobre las manifestaciones de mensajes de retractación de Monsalve, él le dijo: ojalá el señor diga la verdad, es decir, Monsalve. ¿Por qué pasó esto? Porque resulta que la señora Vicky Jaramillo conoció información de que el señor Monsalve se quería retractar y que estaba buscando un abogado o el abogado del expresidente para poder realizar esa gestión, claramente buscando beneficios. Pero en esta conversación, que es importante observarla, en el juicio de hoy, en esta pregunta que le hicieron a la señora Vicky Jaramillo, pues ella respondió que el expresidente lo que manifestaba era que eh, le contaran absolutamente la verdad, que contaran la verdad ante la justicia. Eso es lo que la señora manifiesta, que el expresidente, al momento de que ella le informara que tenía conocimiento de una información de que el señor Monsalve quería retractarse, recular de lo que había dicho ante la justicia, eh, el presidente le respondió así. Escuchémosla ya mismo. Dijo usted en una de sus respuestas que lo que sí recuerda perfectamente es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le dijo: ojalá el señor diga la verdad. ¿A qué señor se refería? Al señor del que yo le estaba hablando, del señor Juan Guillermo Monsalve. ¿Por qué recuerda eso perfectamente? Porque siempre que yo traigo a colación toda esta situación que ha pasado, a mí esa parte, hay cosas que a uno lo dejan marcado. Y ante todo lo que he vivido por esta situación, yo siempre recuerdo que el presidente tiene una manera muy coloquial de expresarse cuando dice, ojalá, cuando él dice, ojalá diga la verdad, eso a mí como que me dio tranquilidad escuchar eso. Entonces la señora manifestó, otra testigo más, que lo que decía el presidente es que dijeran la verdad, que en ningún momento se le había ofrecido plata y que por lo contrario el señor Monsalve es el que estaba buscando al expresidente.
Claramente, lo que se necesita saber para entender un poco más de esto que está sucediendo allá en esta audiencia que precisamente a este momento no se ha acabado, es que la señora Vicky Jaramillo, digamos que se encontró en una misa un 31 de diciembre del 2017 a un señor llamado Ricardo Williamson. Perdón. Este señor la transportó en su vehículo hacia un lugar, como quien dice, arrimándola, llevándola. Y allí, digamos que entablaron una conversación. La señora Vicky Jaramillo manifiesta que ella no conocía al señor antes de esa situación. Es decir, que la señora Vicky Jaramillo en ese momento se conoció con el señor Ricardo Williamson y él le manifestó que él tenía a un familiar preso y que ese familiar preso tenía como compañero de celda al señor Monsalve. Estamos hablando del señor Hatchen, Pardo Hatchen, que ayer estuvo en la audiencia y que decía me reservo la respuesta. Que incluso ese señor denunció que la fiscalía lo estaba, digamos, preparando para responder las preguntas que le iban a decir. Sabía que cómo responder esas preguntas se lo estaba explicando, es decir, que manipulaba la fiscalía ese testigo, los testigos. Es lo que manifestaba el señor Hatchen ayer, que al parecer el que manejaba o el que manipulaba a los testigos para esta audiencia era la fiscalía. Pues resulta que ese señor Ricardo Williamson es familiar del señor Pardo Hatchen. Y el señor le comentaba en ese encuentro con la señora Vicky Jaramillo, Victoria Jaramillo, que este señor Monsalve quería retractarse de lo que había dicho en contra del expresidente, y por medio de Hatchen, que él quería que se buscara un abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez para poder realizar esa gestión. Entonces la señora Vicky buscó por varios métodos, por varios lugares al expresidente, y lo que sucedió al encontrar al presidente es que el presidente le dijera eso que acabamos de ver en el video, que ojalá diga la verdad y que ella lo que debe hacer es comunicarse con el abogado Diego Cadena, para lo cual ella se encontró con el abogado Diego Cadena y el abogado Diego Cadena fue y se reunió con estas personas precisamente por lo que ella está contando, porque el señor Monsalve había enviado un mensaje de que se quería retractar de las, digamos, versiones que había dicho en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, más o menos ese es el contexto de lo que la señora Vicky Jaramillo estaba contando allí. ¿Sí? Sin embargo, dentro de esta misma audiencia, la testigo, la señora Vicky Jaramillo, advirtió que se sentía intimidada por los gestos de los abogados de las víctimas. En ese caso son el señor Miguel Ángel del Río Malo, en ese lado también está el exfiscal Montealegre, y que pues allí hacían triquiñuelas, se pasaban el uno el celular al otro, hablaban, se murmuraban, y pues ella se sentía intimidada con eso. En algún momento el señor Miguel Ángel en un tuit manifestó que pareciera que los abogados no conocieran el derecho penal, el procedimiento, y sí lo conocemos. El tema es que esa situación de murmuración, digamos, de interrupción a la audiencia para poder dar alguna información o de pronto alguna sugerencia, pues realmente no es el momento exacto para realizarlo, porque estamos en una audiencia concentrada donde todo tiene que ser con la mayor prolijidad posible, sin que esto haya lugar para que las personas se sientan intimidadas o de pronto se sientan amenazadas o amedrentadas, digamos, en sus derechos, cuando ellos utilizan todas esas triquiñuelas y todas esas formas de comunicarse entre ellos dentro de la audiencia. Es decir, para eso tienen sus momentos, para eso tienen sus, digamos, sus tiempos libres de la audiencia,
o pueden preparar su audiencia antes de que empiece y no estar allá conversando entre ellos mismos para que esto, digamos, le quite la concentración a las personas que están realizando esta audiencia. Lo que sí es cierto y es que yo no estoy de acuerdo es que la parte de la defensa, la bancada de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez no esté presencialmente. Yo sí creo que el abogado es un excelente abogado, ha venido haciendo un trabajo prolijo, bien hecho, demostrando que si no es el mejor, es uno de los mejores abogados penalistas del país, porque ha desenmascarado a todo el que se le ha atravesado, pero considero que debe estar presencialmente. Allá tiene uno de sus aliados, digamos uno de sus abogados de la bancada presencial, pero al parecer él no, digamos, no se percata de lo que pueda estar sucediendo en esta audiencia. Vamos a escuchar entonces a la señora Vicky Jaramillo al momento en que se manifiesta que no se siente bien con esa murmuración y estas formas de comunicación con señas y triquiñuelas dentro de la audiencia por parte de la bancada de las víctimas. Que la defensa esté aquí al lado y estén pendientes, pero yo me pongo muy nerviosa porque ellos hablan, se pasan mensajes. Eso a mí me causa, o sea, no sé si eso, o sea, les pido que me disculpen, pero la verdad es que se hablan entre ustedes, se hablan al oído, o sea, de verdad que yo merezco respeto y pues yo no veo a nadie hablando ni comunicándose y se pasan el teléfono, se hablan, se acercan, o sea, yo me pongo muy nerviosa, o sea, entiéndame, no estoy acostumbrada. Pero lo más grave de todo de lo que está diciendo aquí la señora Vicky Jaramillo es que la juez, al parecer, le parece que está bien y que no importa, que siga, que siga. El señor abogado, en el momento cuando, o sea, yo contesto rápido porque yo quisiera salir ya de esta situación, me encantaría, de pronto creo que me hace falta pensar más, pero en un instante yo estaba aquí sentada mirando la pregunta de la señora fiscal y me estabas haciendo una pregunta que yo contesté de una, porque el señor abogado, perdóneme que lo señale, veo que usted le hace así con las manos, yo me pongo nerviosa, o sea, soy humana, o sea, yo quisiera que me diera la tranquilidad de estar aquí tranquila. Si yo me miro hacia allá, hablan, se dicen secretos, se pasan el teléfono, me pongo nerviosa. Señora Victoria Eugenia, precisamente la ubicación que le solicitamos mantenga es para que usted no se distraiga. Y hay que aclarar que la defensa no está presente. ¿Ya? La defensa es el doctor Jaime Granados Peña y el doctor Lombana como... Está hablando de las víctimas, de los apoderados de las víctimas. Y termina hablando de que no está la defensa. Suplente, acá tenemos a un representante o dos representantes del señor defensor que están al tanto de todo lo que sucede acá en la sala. Entonces, para que usted no tenga esos distractores, desde el inicio de su declaración se le solicitó que mantuviera esa posición en la que se encuentra. Si el despacho hubiese observado que los apoderados... Pero es que usted nunca ha observado nada, señora juez. No observó el papel que votaron, le votó la fiscal al Ministerio Público. No observó que el señor, uno de los testigos, tenía un celular ahí que lo estaba consultando. Es decir, no observa nunca nada. No observa que las personas están realizando, digamos, unas actividades que no deberían realizarse dentro de la audiencia y no lo dice, no habla sobre eso. Para que usted se manifieste ante eso, ha tocado que las partes, y en este caso la bancada de la defensa, se manifieste para esto, y hoy la que lo hizo fue la misma testigo. De las víctimas estuvieran interrumpiendo la audiencia o estuvieran haciendo manifestaciones que van en contra de su integridad, tenga la plena seguridad, señora. Los invito a que me sigan, a que se suscriban, a que comenten este video, a que compartan este video para que llegue a más personas y seguir en la batalla cultural. Victoria, que el despacho les hubiera llamado la atención. Bueno. Entiendo que la defensa... Es decir, al final sí escucharon lo que digo, ¿no? Contra de su integridad, tenga la plena seguridad, señora Victoria, de las víctimas estuvieran interrumpiendo la audiencia o estuvieran haciendo manifestaciones que van en contra de su integridad, tenga la plena seguridad, señora Victoria, que el despacho les hubiera llamado la atención. Bueno, no le llamó la atención y la señora lo está manifestando. Es decir, que le está diciendo en su cara a la testigo que es una mentirosa.
¿Mm? Incluso cuando el abogado Granados le reclamó porque un testigo tenía el celular ahí y lo estaba consultando, ella misma dijo que es que no lo había visto, pero si es que lo vio este señor Granados bueno, es decir, de la forma virtual en la que está desde Madrid, y la señora que lo tiene ahí al lado no se dio cuenta que tenía un celular. En cambio, el otro señor que está al otro lado del mar, del océano, él sí lo vio. No, no, señora, hay que ponerle cuidado a eso, porque si bien es cierto, van de la mano los abogados de las víctimas con la fiscalía, no es para que estén, digamos, haciendo estas triquiñuelas o estas murmuraciones o interrumpiendo, desconcentrando a las personas. Porque ella tiene que observar a la fiscal cuando le está hablando, cuando le está preguntando, y luego voltea a hablarle al juez cuando contesta, y al lado de la fiscal están los abogados. ¿Para dónde quiere que mire? ¿Para dónde quiere que mire? Ahí es donde están los abogados de las víctimas. Así que, básicamente, el abogado del Río no ha hecho absolutamente nada dentro de estas audiencias, pero lo que sí ha hecho es interrumpir. Eso es lo que ha hecho nomás, y salir a internet, a las redes sociales, a decir un poco de barbaridades y a seguir diciendo lo que no han sido capaces de probar, que Uribe tiene la culpa y que los testigos han dicho algo que para todo el mundo le ha estallado en los ojos, y es que no tienen con qué acusar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa es la realidad de lo que está pasando. No hay otra realidad más. Sin embargo, el expresidente, el testigo le respondió también, o la testigo, porque es una mujer, le respondió directamente al expresidente Uribe que nunca jamás nunca jamás me dijo que buscara a Enrique Pardo. Y esto porque, digamos, la defensa está dividida en dos, en la técnica y en la material. La técnica es el abogado Granados y la material viene siendo el expresidente Álvaro Uribe Vélez como acusado. Entonces, la defensa material también tiene, digamos, ese derecho de hacerle preguntas a los testigos en los interrogatorios, ¿sí? Y esta vez el expresidente le preguntó que si él le había, digamos, sugerido que buscara a Enrique Pardo, a la señora Vicky Jaramillo. Escuchémoslo a él, y pues ella dijo que no, nunca jamás. Voy a hacer esta pregunta. Proceda, por favor. Gracias, señora juez. Vicky, me voy a referir a usted como Vicky, como siempre le he dicho, con confianza. Aquí ha quedado claro que usted no es una persona extraña para mí, ni yo lo soy para usted. Llevamos mucho tiempo sin hablar por respeto a estas circunstancias. Entonces, con todo respeto, le voy a hacer esta pregunta. Usted nos ha dicho que se conoció con Ricardo Williamson ese 31 de diciembre. A raíz de ese encuentro en esa carretera a la iglesia, el regreso, empezaron a comunicarse después. Para mí es muy importante saber que la señora juez y la opinión ciudadana sepan esto. Antes de que usted tuviera ese contacto ese 31 de diciembre con Ricardo Williamson, ¿alguna vez le dije yo, o no le dije, o nunca le dije, que buscara a Ricardo Williamson o a Enrique Pardo Hachi? ¿Qué? Nunca, jamás me dijo que buscara ni a Enrique Pardo ni a Ricardo Williamson. Más claro no puede ser. Todos han dicho lo mismo. Nadie buscó a nadie. Los que buscaron al expresidente, o el que buscó al expresidente, fue el señor Monsalvo. Le pregunta claramente, usted, yo le pedí a usted antes de encontrarse con Williamson, con el señor Ricardo Williamson, que lo buscara a él o al señor Pardo Hachi. Responde, jamás. ¿Y por qué? Porque es que ella en la audiencia ha manifestado que a ese tal Ricardo Williamson lo conoció
el 31 de diciembre, después de una misa, cuando él le ofreció el vehículo de su propiedad para llevarla a ella a un lugar donde ella se estaba quedando. Básicamente, no se conocían antes, manifiesta la señora, y ahora ella confirma que no, que el presidente jamás la envió a buscar a ningún Pardo, ni a ningún Monsalve, ni a ningún Williamson, ni absolutamente a nadie. Ellos fueron los que llegaron a ofrecerse y a querer hablar con un abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así que ahí quedó claro, clarísimo. Y tengamos en cuenta que esta señora es una testigo por parte de la fiscalía, ¿no? Es decir, no es que sea, digamos, algo que sea de la defensa o que por lo menos haya sido preparado por la defensa, no. Sin embargo, vamos a ver una reacción acerca de esto que sucedió hoy por parte de uno de los abogados más prestantes y reconocidos de nuestro país, Iván Cancino, penalista. Dice, queda absolutamente claro, después de escuchar a Vicky Jaramillo en el juicio de Álvaro Uribe Vélez, que fue desde la cárcel que se buscó a Diego Cadena con el fin de retractarse. Queda claro que Diego Cadena no buscó a nadie y que a él lo buscaron diciendo que alguien quería decir la verdad, jamás sobornó. Es decir, que esto les va a servir también al señor Diego Cadena, toda vez que Iván Cancino es el apoderado de la defensa de Diego Cadena, porque a él lo están acusando precisamente también por soborno, por esto que está sucediendo. Pero lo que ha quedado demostrado con todos los testigos que han modelado por el estrado judicial del juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es que no existe una prueba de que el presidente haya enviado a sobornar a alguien para que cambie, recule su versión. Eso es lo que ha venido quedando claro, clarísimo. Que los mamertos no lo quieran ver, eso es otra cosa, pero esa es la realidad, ¿cierto? Vamos a ver ahora, hoy mismo también hay otro testigo, el señor Ricardo Williamson, es decir, el señor que transportó a la señora Vicky Jaramillo en su vehículo para llevarla a donde se estaba quedando después de una misa del 31 de diciembre. ¿Por qué la señora recuerda eso? Porque ella recuerda esa fecha después de que falleció su padre. Y por eso es que ella recordaba que era el 31 de diciembre. Pues tal vez iba a la misa precisamente por esas cosas del fallecimiento del papá. Entonces el señor Ricardo Williamson hoy también fue allá, o está precisamente, creo que no se acaba la audiencia todavía. En la audiencia él relata, él llegó como testigo y él relata que en el 2017, Enrique Pardo Hachín le informó que Juan Guillermo Monsalve, su compañero de prisión, buscaba insistidamente establecer contacto con los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la intención de retractarse. Ojo, este señor que fue el que le dijo a la señora Vicky Jaramillo que el señor Monsalve se quería retractar, por medio de Hachín, porque el señor Ricardo Williamson es familiar o tiene algún parentesco con este señor Ricardo Pardo Hachín, y el Monsalve le mandó a decir por medio de Pardo a Williamson, por medio de Pardo, mandó a decir al que escuchara, porque no solamente han sido estas personas las que han conocido esta información de que el señor se quería retractar. En este caso al señor Ricardo Williamson se le fue informado por parte de Pardo Hachín que el señor Monsalve se quería retractar. Y este señor Ricardo Williamson pues le informó a Vicky Jaramillo buscó a Álvaro Uribe para poder hacer, digamos, esa gestión, y Álvaro Uribe envió a Vicky Jaramillo entonces a hablar con Cadena, y Cadena llegó a donde el señor Monsalve, y allá resultó diciendo que no se quería retractar, y bueno, ya todo lo que hemos venido analizando y viendo de este proceso. La esposa de Yanira dijo también que no, que en una reunión que incluso puso el audio ahí en la audiencia, que en ese audio decía que no
que no se quería retractar, que eso es una mentira, que él no quería retractarse, y sin embargo en ese mismo audio con Cadena le dijo que él no le había ofrecido absolutamente nada, que no tenía ninguna dádiva para entregarlo y que el que pedía era él. E incluso en la audiencia misma donde se hizo el interrogatorio al señor Monsalve, el señor Monsalve también afirmó que le había enviado una carta al expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando él estaba en funciones como presidente de la República pidiéndole ayuda para que le rebajaran o le hicieran algún proceso jurídico que le intentara bajar la pena de 40 años que él tenía con la justicia colombiana. Entonces no es que Álvaro Uribe le haya mandado a decir o a ofrecer cosas. Él era el que lo buscaba y pedía. Y ahora resulta diciendo que el expresidente es el que lo estaba sobornando. Según Williamson, sobre lo que le contaba Pardo Hachín, Monsalve llegaba llorando a su celda, pidiendo ayuda. Decía que estaba bajo presión y que quería liberarse de esa situación diciendo la verdad. Eso es lo que le mandaba a decir el señor Monsalve por medio de Pardo Hachín a Ricardo Williamson, y Williamson se lo manifestó a Vicky Jaramillo en aquella reunión espontánea en el vehículo de su propiedad, llevándola a un lugar donde ella iba después de una misa. Escuchemos el video, veamos el video también. Sí, él a finales del 2017 comenzó con un cuento de que había un preso que le llegaba llorando a la celda y que le pedía apoyo para que se comunicara que él quería hablar con un abogado de Uribe. Entonces Enrique me transmitió eso y me pidió el favor a ver yo con quién podía hacerle llegar la razón a Uribe. Fueron varias, era insistente la presión, digámoslo así, que ejercía de que necesitaba, que esa persona ejercía sobre él y él me la transmitía a mí. Concrétele a esta audiencia en qué consistían esas insistentes comunicaciones, que era lo que usted recuerda le contaba el señor Pardo Hachín. Sí, como le referí, que el preso Monsalve llegaba llorando a la celda de él y le decía que le ayudara, que estaba bajo presión y que quería liberarse de eso diciendo la verdad. ¿Qué han podido probar dentro del proceso Uribe? Nada. Lo único que se ha visto aquí es que se ha venido probando que el expresidente no tiene absolutamente nada que ver y que este proceso está pegado con pavas y que simplemente lo han utilizado para hacer política y que ahora el presidente va a salir liberado de todo esto, va a ser, va a tener una sentencia absolutoria y lo único que van a hacer es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez va a ser más grande y va a salir con más fuerza que como estaba. Simplemente porque los mamertos solamente querían hundir al gran colombiano, el único que verdaderamente ha trabajado por nuestro país y que ha atacado a la guerrilla diestra y siniestra sin ninguna dilación y sin ningún problema, con el fin de traerle la paz a nuestro país. Y claramente ahora la guerrilla en cabeza de todos estos que están en este proceso en contra de él, se quieren vengar. Pero Dios es grande y sabe que todo ha sido simplemente una mentira. Esa es la realidad de lo que ha pasado hasta el momento hoy en el tema del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora vamos a hablar acerca del señor Armando Benedetti, que llegó a hablar en el Congreso de la República con el fin de buscar ayudar al señor Gustavo Petro en sus reformas. El señor Armando Benedetti reafirmó la idea de conformar un frente amplio para las elecciones de 2026. Lo que es cierto es que el señor es un funcionario público y su declaración es inconstitucional porque los funcionarios públicos no pueden participar en política. Además, su ministerio debe ser
o debe dar garantías electorales el Ministerio del Interior. Así que este señor, como todo petrista, todo zurdo, le gusta transgredir las normas, hacer lo que les da la gana y que nadie les diga nada. Es decir, este señor lo que debe tener es una denuncia por esta participación política y lo más probable es que hasta yo se la haga también. Y los invito a todos a que se busquen en la Procuraduría por internet, por las páginas de internet y denuncien a este señor con este video por lo que acaba de manifestar. Hay que denunciar a este señor porque está participando flagrantemente en política y no puede ser permitido. Esa es la realidad. El señor es funcionario público. Los funcionarios públicos no pueden participar en política. Tendrían que renunciar. Escuchemos a este señor lo que dijo. El presidente en las encuestas de CELAC, de INVAMER, tiene una aprobación del 41% y tiene una intención de voto del 30 y pico por ciento. Eso es lo que se tuvo, lo que se sacó en las elecciones de marzo y en primera vuelta. Luego quiere decir de que las bases de él están intocables y que lo que se necesita es volver a pasar otra vez la calle con algunos sectores de que lo apoyen. Al mismo tiempo, el presidente está intacto todo lo que es su votación y esto se va a definir entre antipetristas y petristas. Si logramos hacer un frente amplio para marzo, las próximas elecciones, el del próximo año, en donde vaya el partido de la U, Pacto Histórico, Partido Liberal, Independiente, los Verdes de Amaya, etcétera, y que de ahí pueda salir un candidato de un frente amplio, muy seguramente se puede ganar, versus el de la derecha, que puede ser Claudia López, Fajardo o Vicky Dávila. Claudia López de derecha. ¿Cuál Claudia López de derecha, hermano? Nos van a meter el cuento de que Claudia López es de derecha. Si Claudia López votó por Petro y se puso contenta porque votó por Petro. Incluso es del Partido Verde y el Partido Verde es de guerrilleros. ¿Cuál Claudia López es de derecha? ¿Cómo así que Fajardo es de derecha? ¿No vamos a dejar meter el cuento? No, esa gente es de izquierda. Por lo menos Claudia López es una Petro, en versión mujer o bueno, en versión lo que sea, porque al final no sabemos qué es. No, señor, eso no es de derecha. Y usted está participando en política de funcionario público. Esa es la realidad de lo que está sucediendo. Muy curioso que meta Claudia López Ministro, en la pero derecha. ¿y en esa reorganización Una última pregunta. ¿Usted la ve en la izquierda? Esa es una discusión para... Esa es una buena discusión. Acá podríamos... Porque ya celebró también el triunfo del presidente Petro. Y además de que lo celebró, dijo que volvió a votar por él, que habían ganado, que por fin. Bueno, pues hay varios de la derecha también. Acuérdense que el Partido Conservador también empezó con el presidente Petro. El Partido Conservador. Presidente. Oiga. Entonces, como todo político de izquierda, hace lo que se le da la gana y quiere pasar esto como desapercibido. Y esto no puede ser, no puede terminar así, hay que denunciarlo. Los invito a todos los colombianos que vean este video a denunciar a ese señor. Ahí lo tengo compartido en mi página de Twitter, en la red social X, para que busquen el video, lo descarguen, vayan a la Procuraduría en la página de internet y denuncien a este señor por participación política. Porque no puede ser que estén haciendo lo que les dé la gana y nada pase. No puede seguir pasando eso. No puede seguir sucediendo eso. Por otra parte, luego del Consejo de Ministros que realizaron en vivo y que interrumpieron toda la programación de la televisión colombiana, la senadora María Fernanda Cabal ha denunciado al presidente, Petro, porque según ella, y no tanto según ella, sino que la ley no permite que los consejos de ministros sean públicos. Entonces ella lo ha denunciado por ello. Y el señor Petro lo que le contesta es, como no les gusta la transparencia, entonces una respuesta estúpida, porque ella se está basando es en la ley, en la norma, no se lo está inventando, no se lo saca del forro como pasa con él, que dice las cosas simplemente porque le salen del forro, no. Es porque la ley no lo permite.
El lunes de esta semana se realizó la segunda transmisión del polémico Consejo de Ministros, el cual se llevó a cabo en la Casa de Nariño, encabezado por el presidente Petro. Sin embargo, varios sectores políticos en el país han venido advirtiendo que la transmisión en vivo de este encuentro estratégico en el que participan los ministros y directores de entidades administrativas violan la ley. En el caso puntual, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien reveló al país que radicó una acción de cumplimiento ante un juez administrativo. La medida está dirigida contra la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, Angelicet Rodríguez, en calidad de secretaria ejecutiva y líder principal del Consejo. Aquí están los señores en el Consejo. Ante esta radical postura de la senadora Cabal, no guardó silencio el presidente de la República, Gustavo Petro, y respondió desde su cuenta personal de X, diciendo: odian la democracia y la transparencia, posteó Gustavo Petro. Como se los anuncié, interpuse acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de Presidencia por violar la Ley 63 de 1923, que es clara en establecer que las sesiones de consejos o de Consejo de Ministros son absolutamente reservadas. Esto no es una dictadura y Gustavo Petro no puede hacer lo que le viene en gana con sus alocuciones interminables. Aquí ni Petro ni sus funcionarios están por encima de la Constitución y la ley. Se desprende del documento que radicó la congresista. También expresa: no puede hacer alocución cuando le venga en gana y sin término de tiempo. La sentencia C-1172 del 2001 dejó claro que esas intervenciones deben ser personales y sobre asuntos urgentes, no para un show de ministros. Aquí se viola el derecho fundamental a la información. Ahí está. Entonces la senadora ha denunciado a este señor una acción de cumplimiento en contra de la directora del DAP, Departamento Administrativo para la Presidencia. ¿Por qué? Porque no pueden tener o hacer estas alocuciones públicas de los consejos de ministros según la ley 63 de 1923. Y tampoco es que puedan ahí sentarse ni hablar carreta hasta que les venga en gana. Tienen que cumplir también con un tiempo estipulado y por cosas urgentes. Así que a buena hora sucedió esto. Una señora que le cantó la tabla aquí en Santander, en Bucaramanga, delante del gobernador de Santander, Juvenal, le cantó la tabla al gobierno nacional y básicamente dijo que si no la frenó la guerrilla o los frenó la guerrilla, mucho menos un gobierno de zurdos. Escuchemos a la señora, que tiene muchos pantalones para decir todo esto, hay que decirlo, ¿no? Escuchemos. La historia de nosotros es minera, venimos desde los chitaneros. Y le quiero decir, señor gobernador, que mientras veníamos nosotros pacíficamente a darle nuestra vocería, nos llaman de Bogotá una funcionaria del alto gobierno a decirle que nos firmaron la resolución. Y así mismo le queremos decir desde acá que miedo no le tenemos. No nos sacó la guerrilla, mucho menos un gobierno exitoso que quiere acabar con Colombia. Usted, gobernador, es nuestra esperanza. Queremos que vayamos a Bogotá. Teníamos ilusión de una nueva ministra que dice tener raíces indígenas, que dice tener un arraigo. Pero que sabemos con la firma de hoy que es puro populismo. Nosotros sí tenemos arraigo. Nosotros sí tenemos historia. Bucaramanga no puede olvidar que nació gracias a nosotros. Nació por Real de Minas. Y quiero, delante suyo, señor gobernador, decir que estamos en resistencia, que no vamos a dejarnos sacar. No nos sacó la guerrilla, mucho menos este gobierno. No nos sacó la guerrilla, mucho menos este gobierno. Palabras de una mujer indignada con este gobierno de mentirosos, de tramposos y de ineptos. Estamos en desobediencia civil, que los esperamos, que vengan a sacarnos. No queremos fusiles sacando oro en Santurbán.
Queremos vivir en paz los que siempre hemos trabajado desde los chicaneros. No vamos a dejarnos sacar, señor gobernador. Usted, como un general con alto, que salió impecable, sabe que nosotros como pueblo somos los que mandamos y que estamos cansados. Y cuando un pueblo se cansa, general, actúa y estamos actuando. Nosotros como pueblo ya estamos reunidos con Antioquia, con los mismos citadinos de Bogotá, que hoy reciben también una resolución como la de nosotros, para impedir el desarrollo. También estamos con Boyacá, con Sur de Bolívar, estamos con Putumayo y Tolima. Ahí está. No solamente ustedes están trabajando, estamos trabajando todos, y aquí hay uno más, que tiene que seguir trabajando en la batalla cultural y en seguir, por lo menos, publicando todas las porquerías de este gobierno del señor Gustavo Petro y de sus funcionarios también, claramente. Ojo a esta noticia que es bastante importante. Este tipo, el señor Ariel Dávila, ha sido condenado a pagar millonaria indemnización por señalamientos contra ex candidato al Congreso. Y es que el señor le dijo a una persona, ¿no?, el señor Sergio Rafael Araujo Castro, que era un paramilitar, como todos, ¿no?, ¿cierto? Y ahora perdió el proceso para resarcir los daños morales, psicológicos que le pudo haber causado. Un juzgado civil de Bogotá condenó al senador del partido Alianza Verde, Ariel Ávila, a pagar una millonaria indemnización por los señalamientos que hizo en el pasado contra Sergio Rafael Araujo Castro, quien ha sido candidato al Senado por el Centro Democrático y también intentó llegar a la alcaldía de Valledupar. El fallo declara civil y extractualmente responsable a Ariel Fernando Ávila Martínez por los perjuicios ocasionados a Sergio Rafael Araujo Castro con ocasión a las afirmaciones por él realizadas, conforme a lo dicho en la parte motivo de la providencia. Así las cosas, este señor de nombre Sergio Rafael Araujo Castro demandó a este petrista por estar diciendo que era paramilitar. Y entonces no solamente le va a tocar retractarse, sino que le va a tocar darle una millonaria cifra para resarcir los daños morales y psicológicos que le haya podido causar. Otro más que le toca retractarse y ahora pagar de todas las infamias que viven diciendo. Que no se nos olvide que no solamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez está en eso, sino todo aquel que esté en contra de todos estos zurdos petristas, para ellos son unos delincuentes y son unos paramilitares. Y hay que denunciar a todo aquel que haga eso, con el fin de que se retracten y por lo menos aprendan a hacer política, porque todos estos zurdos de miércoles lo único que han hecho es dañar la política en Colombia, porque ahora solamente se trata de apuntar, de decir que supuestamente el uno es tal cosa, que el otro es tal cosa, y las propuestas para los colombianos, que es lo que verdaderamente se necesita, cero, no hay, porque todo el mundo está defendiendo de si hizo o no hizo, de que si fue o no fue delincuente, de que si eso no es paramilitar, y las propuestas cero. Así que otro más. Les ha ido mal, porque el presidente Álvaro Uribe va a salir de esta así como va. Los testigos de la fiscalía lo único que han hecho es ayudar al expresidente. El hermano del presidente, Santiago Uribe, tiene una sentencia absolutoria por los temas de la supuesta creación del bloque metro de las autodefensas, donde se probó que él no tiene nada que ver y tiene una sentencia en primera instancia absolutoria. Al señor Gustavo Petro le ha tocado también retractarse por temas de acusar a las personas que están en contra de él, llamándolas paramilitares. Al señor Beto Coral, que por cierto también le tocó retractarse ya 2 veces por decirle paramilitar al expresidente Álvaro Uribe Vélez sin tener cómo probar eso. El mismo Cepeda le tocó retractarse en la audiencia en contra de Uribe, porque cuando le preguntaron que si él tenía alguna prueba para demostrar que el expresidente Álvaro Uribe Vélez había sido el que creó el bloque metro de las autodefensas, el señor manifestó que no tenía cómo probar.
Eso es lo bueno que está sucediendo del proceso de Uribe, que todo se les está cayendo y que están quedando como los perfectos imbéciles que son. Esa es la realidad. Así que pague y aprenda. Que pague y aprenda. Vamos a escuchar aquí un breve resumen de lo que ha sucedido. Y un resumen de lo que ha sucedido en el proceso de Uribe. El senador Cepeda continúa su peregrinaje mediático de la calumnia. No hay verdad judicial. Hay una narrativa falsa construida por el senador Cepeda durante varios años en contra del presidente Uribe. De hecho, en el marco del juicio oral, el propio senador no tuvo cómo sostenerla. No me consta. Que concrete, según el señor procesado, si él tuvo o no participación. Si usted sabe, si tuvo o no participación de esa persecución presunta. No Eso me es, consta señora. directamente. No le entendí. Dije que no me consta directamente. Sin embargo, en entrevista No le consta que supuestamente el expresidente era paramilitar, porque siempre la pasa diciendo eso y dice, no me consta. a Daniel Coronel, Cepeda insiste en que no ha buscado a los presos, incluido a Monsalve, con quien se reunió 9 veces. Falso, senador Cepeda. Varios presos han confirmado que usted los buscó. Incluso el propio Monsalve asegura que él no lo buscó a usted. Su narrativa se derrumba de nuevo. Antes de que se diera esa entrevista con el señor Iván Cepeda Castro, ¿usted trabó conocimiento con él? ¿Se comunicó con él por alguna vía? Buena pregunta. Que antes de que usted se reuniera a rendir la entrevista en su lugar de reclusión, en Cómbita, al señor Iván Cepeda Castro, ¿usted se comunicó con él? No, señor. El senador Cepeda ahora dice que él nunca dijo que se le cayó el celular y se le borraron los mensajes. El expresidente Uribe ha dicho muchas veces que unos mensajes entre el testigo Monsalve y usted no aparecen y que usted dice que se le borraron porque un celular suyo se cayó y se golpeó. Los mensajes no se borran porque un celular se caiga. ¿Usted ha dicho eso? No, eso es una invención. Pero antes decía que el celular se le cayó y se le borraron los chats con Monsalve. Esta prueba consiste en grabaciones de WhatsApp en las que hay no solamente imágenes, sino también audios. Y meses después, el celular en el que yo había recibido los mensajes se me cayó y se dañó una parte de la memoria importante. ¿Se dan cuenta? Y luego salen a decir que no dijeron eso. Es que lo creen a uno tonto. A coger por bobos. No, señores. Por eso es que tenemos que compartir todo esto que está sucediendo. Porque no puede ser posible que nos salgan con el cuento de que lo que dijeron no lo habían dicho. Cuando salieron de su boquita de caramelo podrido. Y luego resultan diciendo que no es así. De los dos, Cepeda dice la verdad. Además, no es un detalle menor que en los chats entregados por Cepeda solo se lee a sus contrapartes, nunca lo que él escribió. ¿Ve? Ahí está. Y salen a decir que no, que eso no es cierto. Que ellos nunca dijeron nada. Escuchemos aquí este señor, el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. Este señor manifiesta algo que pues es terrible para Colombia en cuanto a la economía. Tras el anuncio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles aranceles a importaciones agrícolas desde el 2 de abril, crece la preocupación en Colombia. El ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, advirtió sobre el impacto de exportaciones de flores, banano y aguacates, así como en sectores ya afectados como el acero y el aluminio. ¿Por qué? Por culpa de Petro. Porque como Petro se levantó un día borracho a las 3, o al menos que no haya dormido por estar borracho, pues quién sabe qué más, con qué más cosas intoxicado, y se negó a recibir los repatriados por parte de los Estados Unidos por estar ilegales allá, luego de que sí había aceptado de que los enviaran. Entonces cuando ya venían en el aire, cuando ya venían aquí llegando a Bogotá, entonces el tipo salió con el cuento por internet, por X, porque gobierna por X, por Twitter, él no gobierna por otro lado, sino por Twitter. Manifestó que ya no los iba a recibir, y eso lo único que hizo fue sacarle la rabia a Donald Trump, y que Donald Trump estuviese ahora en contra de Colombia y nos impusiera sanciones económicas. De los detalles de las medidas que se tomen el lado de imponer aranceles a productos agrícolas en general. Eso es preocupante. Colombia importa grandes cantidades de productos agrícolas a los Estados Unidos, flores, banano, puede ser
menos graves y se limita a productos que se produzcan en Estados Unidos. Pero en general los efectos ya están empezando a sentirse en industrias donde se impusieron aranceles, como por ejemplo el acero y el aluminio. Colombia exporta una serie de productos de aluminio que son muy valiosos para el país, en el sentido de que tienen alto valor agregado, y pues desde ya estamos preocupados con todo esto. Es una situación que nos preocupa no solo a nosotros, sino a toda la comunidad internacional, y también en ese sentido abre una serie de oportunidades para que nosotros empecemos a diversificar nuestras exportaciones, aprovechando que otros socios comerciales tienen preocupaciones parecidas. De los detalles de las medidas que se tomen. Porque desgraciadamente tenemos una persona que no le gusta el capitalismo, no le gusta, odia a los ricos, odia a todo el que le da trabajo al otro. Entonces, lógico, nadie, que en este momento en Colombia nadie quiere invertir, nadie quiere, está todo frenado, porque no se sabe qué va a pasar en el 2026, si esta gente sigue o si esta gente logran sacarlos, que lo veo muy difícil, pero va a depender del el próximo presidente. Ojalá sea alguien de derecha, ¿verdad? Porque igual en Colombia esto iba a pasar en algún momento. Era ahora o más adelante, pero que iba a pasar. Pero menos mal ya pasó y ya nos dimos cuenta de que eso no lleva a nadie, eso no lleva, sino no trae, no ruinas. Exacto. Ruinas, y no hay ningún país en el mundo que ellos puedan decir, mire que aquí somos iguales, pero aquí nos va bien, no hay ninguno. Entonces, esperemos por el bien de la gente de Colombia que en el 2026 la gente...